Muy bien, perfecto. Entonces, primero, antes de que comencemos y de que empecemos a platicar exactamente por qué estamos en práctica, vemos esta foto en donde veo del lado izquierdo tenía el primer día de la universidad del lado izquierdo y en el lado derecho es el último día que yo fui a la universidad. Entonces fue cuando yo salí de la universidad quiropráctica. Como pueden ver, pues las diferencias son muchas, principalmente yo no tenía barba, pero no solamente eso. En esos 5 años yo aprendí muchísimo, mi mentalidad cambió por completo, tengo una forma de ver al cuerpo y la salud completamente diferente a lo que yo lo vi en el 2016. Entonces, lo que quiero que hagamos hoy, lo que quiero que veamos el día de hoy es cómo yo pasé de esos 5 años y quiero que lo que hagamos el día de hoy es que también nosotros intentemos dar como ese salto y seamos más como el Rodri del 2021, más que como el 2016. Entonces voy a intentar hacer eso en 20 minutos, media hora, que es lo que dura esto, para que podamos entender un poco más. Muy bien. Después, pasamos a una pregunta que recibimos mucho y que mucha gente nos hace, y es ¿por qué yo tuve o por qué yo tengo problemas de salud? Mucha gente cuando llega aquí se preguntan eso y mucha gente piensa que a lo mejor puede ser porque diferentes cosas, que es lo que vemos en esta diapositiva. Fue mala suerte o genética o ya me tocaba. ¿Ok? O tal vez mi mamá no fue a la iglesia suficiente. ¿Me hace falta tomar más medicamento? ¿O acaso es el estrés? Y aquí quiero que cada quien piense un poquito y reflexione de por qué creen que nosotros tenemos problemas de salud. ¿Ok? Y después yo voy a dar mi opinión con mis recomendaciones. Muy bien. Principalmente antes de que avancemos, vamos a comentar lo que es la quiropráctica y en qué estamos basados. Nosotros nos basamos en un principio, en algo muy simple, que es que el cuerpo es capaz de sanarse y autorregularse. Digo simple porque pues son dos palabras, pero es un proceso muy complejo, pero el cuerpo sabe sanarse y regularse a sí mismo. Por ejemplo, pensemos en todas en esas funciones que no hacemos conscientemente, ¿no? Que nuestro cuerpo hace por sí solo, digerir alimentos, la respiración, convertir a energía, todos esos procesos que no hacemos nosotros conscientemente, nuestro cuerpo es capaz de hacerlo y lo hace excelente, ¿no? Entonces, esa es una habilidad, nosotros llamamos eso una inteligencia que nuestro cuerpo tiene, es algo innato, que nuestro cuerpo sabe cómo funcionar. Nadie nunca nos enseñó a digerir, a respirar, nadie nunca nos enseñó eso porque es algo que ya traemos nosotros. Entonces, esa inteligencia que nuestro cuerpo tiene está ahí desde que nacemos y es más desde antes. Y el cuerpo es capaz de autorregularse. ¿Qué es esto? Por ejemplo, cuando tenemos alguna lesión o algo por el estilo, el cuerpo es capaz de poder sanarse y regularse a sí mismo con esa pues herida, ¿no? Imaginemos que te cortas con algo, el cuerpo solito que hace, frenar sangre, pone coágulos, pone todo esto y repara y vuelve a hacer piel nueva. Esa es una capacidad del cuerpo de autosanarse. Nosotros no tenemos que hacer nada conscientemente para que el cuerpo pueda realizarlo, ¿no? Es una habilidad que tenemos nosotros innatas. Ahora, ¿por qué perdemos esta habilidad? Vamos a ir a eso. Las vértebras, toda esta información se comunica del cerebro hacia el resto de nuestro cuerpo. ¿Okay? ¿Y por dónde viaja? Mediante nuestra columna y mediante nuestras raíces nerviosas. Como vamos a ver en el video, toda la información viaja a través de estas raíces y se va distribuyendo hacia cada región de nuestro cuerpo. Pero toda la información, absolutamente toda, viaja por la columna, tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro. ¿Okay? Esto que vemos nosotros es cuando una vértebra pierde posición, es como la información disminuye y el cuerpo empieza a funcionar de una forma diferente. Nosotros, ¿cómo conocemos esto? Como dice ahí ese nombre, esto es una subluxación. ¿Okay? Si nos vamos a términos, sub es menos y lux es luz, entonces quiere decir que hay menos luz, menos información. ¿Okay?
Aquí tenemos más información. También lo podemos entender como un grado menos que una luxación. ¿Ok? Del lado izquierdo tenemos cuando las vértebras pierden su alineación. Este es el ejemplo, la vértebra que está ahí resaltada es la cervical número 1. Entonces, como nosotros vemos, si la cervical número 1, esto puede suceder con cualquier vértebra, pierde posición, entonces interfiere y genera presión sobre las raíces nerviosas y también pueden generar presión sobre la misma médula, ¿ok? Entonces, esto nuevamente interfiere con el funcionamiento de la información neurológica. Tenemos unas semanas, a mí este ejemplo se me hace bastante bueno. Mencionábamos nosotros que nuestro flujo de información neurológica es como una manguera con agua. Imaginemos una manguera con agua que está regando alguna planta, ¿ok? ¿Qué pasa si esa manguera en medio se le hace algún nudo o, no sé, ponen alguna piedra o algo así? El agua del otro lado ya no va a salir correctamente y entonces las plantas a las que riega no van a recibir suficiente agua y por lo tanto no van a crecer sanamente. Es lo mismo. Si alguna vértebra presiona alguna raíz, ya no va a salir la información neurológica correcta y entonces es cuando vemos que nuestro cuerpo tiene muchísimos cambios y pierde esa capacidad de sanación y de regulación. Del lado derecho podemos ver cómo si las vértebras están en su lugar, no generan ninguna presión y por lo tanto no hay interferencia neurológica. Ahora, ¿por qué tenemos estas subluxaciones? En inglés funciona mejor porque en inglés tenemos lo que conocemos como 4 Ts. En español casi funciona. Eh, pero principalmente son 4 tipos de estrés. ¿Okay? El primero es el estrés emocional. Ya lo conocemos todos un poquito más, estamos más familiarizados con él. Hasta hace unos años no se pensaba que el estrés emocional podía causar tantos problemas, pero hoy en día ya se sabe, ¿no? Y es algo que ya todo el mundo conocemos. Eh, el estrés emocional es todo eso que pasa por nuestra mente. Todo eso, por ejemplo, si nos peleamos con alguien o tenemos problemas en una relación, todo eso nos genera un estrés emocional y tiene un impacto directo con nuestro funcionamiento neurológico. ¿Okay? Después tenemos los estresores físicos, que es todo eso que nos pasa a nosotros físicamente, como por ejemplo cuando dormimos chuecos, alguna silla, y que no estemos en una postura correcta. No tener buena higiene, nosotros llamamos higiene a que cuando carguemos algo, carguemos de forma correcta, que seamos a estar mucho tiempo en una posición, que estemos correctos, ¿ok? Entonces todo lo que es físico también genera un impacto neurológico y puede movilizar estas vértebras. Después tenemos lo que es el estrés químico, que es todo lo que entra a nuestro cuerpo. Por ejemplo, alimentos, en este caso azúcar, lácteos, que no tomemos el agua suficiente, fumar, tomar, muchos productos de limpieza, que muchos tienen químicos que nos generan daños a largo plazo. Entonces, todo eso puede afectar neurológicamente nuestro funcionamiento. Y bueno, hoy en día el otro que es cosas tech, que es, por ejemplo, el celular, televisión, laptop, que además eso genera estrés porque además de que los vemos en una posición que no es correcta, agachamos mucho la cabeza y sabemos que también hoy día pues, estamos expuestos a tantas ondas que también a largo plazo tienen un efecto sobre nosotros neurológicamente. Ok. Un médico alemán hizo un estudio en más de 1000 niños recién nacidos y él se dio cuenta que más del 80% de esos niños habían nacido con un trauma en su cuello. Entonces, desde el primer momento que ellos están aquí, ya estamos presentando una subluxación. Por eso es que mucha gente dice, oye, pero es que si mi hijo no tiene estrés, no se ha caído, no pasa mucho tiempo en una silla, pues ¿por qué necesito ajustarlo? Aquí está. Uno de los procesos más traumáticos en nuestra vida es nacer. Entonces, pensemos en que si a un niño normalmente que hacen médicos, lo que hacen es agarrar desde la cabeza, cuello, y lo usan como una palanca, ¿no? Entonces desde ahí ellos jalan y eso genera trauma sobre toda esta zona, ¿ok? Entonces principalmente la cervical número 1, que es la que tiene mayor cantidad de raíces, pero eso puede suceder en cualquier zona, ¿ok? Es como lo que más vemos, pero eso puede pasar en cualquier zona.
Entonces, pues imagínense, más del 80% de los niños nacen con un trauma. Entonces, desde el primer momento, su información vital se ve disminuida. Y es cuando vemos que mucha gente dice, ay, es normal que tu hijo tenga, no sé, cólicos, por ejemplo, ¿no? O reflujo. No es normal, simplemente que si el 80% de los niños nacen con esto, pues muy probablemente vamos a ver que el 80% de los niños tienen estas condiciones, ¿no? La cesárea es más traumática. Muchas veces pensamos que la cesárea es mejor para ellos, pero en realidad el parto es mejor para ellos. No genera tanto estrés sobre su columna, pero pues aunque sea parto natural, sigue siendo bajo mucho estrés. ¿Okay? Ahora, no se necesita mucha presión para que estos nervios pierdan esa información neurológica. Esta semana tenemos el ejemplo nosotros, de hecho, de una moneda, el famoso dime. En realidad, imagínense, vean cuánto mide esta moneda, pesa nada, y se ha hecho una investigación y se ha demostrado que colocando esta moneda encima de una raíz nerviosa, en tan solo 15 minutos se reduce más del 60% de la comunicación de esos nervios. Entonces, imagínense si tú tuvieras un órgano que está funcionando solo al 40% de su capacidad. Imagínense si tuviera, por ejemplo, unos pulmones que solamente funcionen al 40%, pues seguramente no estaríamos felices si no aceptaríamos eso. Entonces, no se necesita que sea una presión fuerte, no se necesita que sea algún trauma fuerte, no se necesita mucha fuerza para que se pierda esta comunicación neurológica. Con un peso ligero es más que suficiente. Entonces, por eso es que siempre tenemos que intentar mantener los cuatro estresores a lo más bajo. Muy bien, ¿y cómo detectamos estas subluxaciones? Bueno, principalmente con nuestras manos. La misma palabra quiropráctica quiere decir hecho con las manos. Entonces, en primera instancia no necesitamos nada más que nuestras manos para analizar, revisar y encontrar estas subluxaciones. Entonces, si podemos ver en qué zonas nuestra columna tiene mayor estrés. Después nosotros en niños y en adultos hacemos fotos para ver cómo está su postura. La postura siempre nos da una información directa de cómo estamos funcionando, nuestra columna, cómo está funcionando. También nuestro cuerpo siempre quiere adaptarse, entonces sabe que si alguna zona de nuestra columna no está funcionando correctamente, lo que el cuerpo va a hacer es intentar mover para intentar compensar todo ese impacto que está teniendo. ¿Okay? Entonces eso nos da mucha información. Más todavía porque en niños no es recomendable que se sacar rayos X, pero digamos que de manera general no sacamos radiografías en los niños. Entonces estas fotos son todavía más importantes, nos dan más información. Y los que ya son pacientes conocen estos scans, los famosísimos scans. Nos dan información, tenemos dos scans nosotros. El scan de termografía, que mide calor sobre nuestra piel. Cuando las vértebras no están en su posición correcta, genera calor. Y este scan logra detectar qué tanta diferencia hay con un lado con respecto al otro lado. ¿Okay? Nos da información de cómo estamos funcionando en esas raíces nerviosas. Y otro que tenemos es el de los músculos, nos da información de qué tan activos están nuestros músculos. Entonces, nosotros juntamos toda esta subluxación y en dónde necesitamos hacer el ajuste. Por eso es un análisis, por eso nosotros lo que nos dedicamos aquí es a encontrar, analizar y corregir subluxaciones. Las vértebras que están bien, que están en su lugar, no les tenemos que hacer nada, no podemos arreglar algo que no está roto. Entonces, principalmente por eso es que siempre hacemos tanto análisis y siempre hacemos tanto énfasis en una evaluación, unos scans, unos rayos X, cuando sean necesarios para saber exactamente cómo vamos a estar ajustando, ¿ok? Y seguramente preguntan, bueno, ¿y a los bebés cómo los ajustan? Porque yo he visto en Facebook o en YouTube, pues que son movimientos un poco bruscos, ¿no? Y movimientos fuertes, entonces no quiero que le hagan eso a mi hijo. Los ajustes en realidad son muy suaves, siempre, y en bebés es todavía más suave. Vamos a ver un video del lado izquierdo. La mayoría de los bebés, de hecho, duermen mientras les estamos haciendo su ajuste, entonces imagínense lo suave que es. Con una presión con nuestros dedos en la dirección correcta para corregir esa subluxación es más que suficiente. No se necesita ser ni agresivo, ni brusco, ni poner mucha fuerza. Es solamente ser precisos en esas vértebras que necesitan y hacia dónde necesitan corregirse. Entonces, como pueden ver, el ajuste es muy suave, ese bebé está súper relajado.
No se necesita mayor presión. Nosotros podemos ajustar con una presión similar a cuando revisamos que alguna fruta esté buena. Con ese tacto nada más es más que suficiente. Y del lado derecho te vamos a tener un ajuste de cómo hacemos un ajuste con adultos. En muchas situaciones, técnicas tenemos muchas, esta es una de ellas. Nosotros colocamos nuestras manos sobre la vértebra que perdió su posición y aquí hacemos una ligera fuerza, pero es más velocidad, para poner a la vértebra en su lugar, como están viendo, para que esa raíz nerviosa esté completamente libre y entonces pueda comunicar esa información de regulación y de sanación. Muy bien, y para resumir, muy bien, lo que vamos a hacer es dar un resumen rápido. Para resumir nuestros cuerpos son maravillosos. De verdad, nos sorprende mucho cómo tienen esta capacidad de poder regularse y sanarse. Nuestros cuerpos son nuestros mejores médicos, son los mejores que nos pueden decir qué es lo que nos está pasando. Nuestro cuerpo siempre nos habla, ya sea con dolor o con algún malestar. Eso es un mensaje que nuestro cuerpo nos está dando. Por eso es que nosotros mencionamos que mucha gente a lo mejor cuando dice, oye, es que me duele algo y me tomé alguna medicina, lo que estamos haciendo es solamente maquillarlo, estamos enmascarando eso que nos está pasando. Entonces, nosotros pues siempre decimos, ese dolor, ese malestar que tú sientes es un mensaje. Si te tomas algo, lo único que estás haciendo es callar a ese mensajero. Entonces, es mejor saber desde dónde viene y qué es lo que tu cuerpo quiere decir en lugar de nada más ponerle mute, ¿no? Y que le digas, ah, sí, luego. ¿Okay? Esta inteligencia innata es la que maneja esta sanación y nuestro cuerpo permite, cuando está libre, que funcione correctamente. ¿Okay? La oferta que tenemos para hoy en día, para ustedes que se conectaron el día de hoy, si ustedes comparten esto, si gustan hacer una cita para revisar cómo está su sistema nervioso, nosotros tenemos el costo de primera cita, tiene un costo de 1,250, pero si ustedes mencionan que vienen de parte de este workshop, les hacemos, es casi un 50%, son 570 pesos por las 2 citas. Entonces, esta es nuestra oferta que tenemos para ustedes el día de hoy. Y si gustan tener más información, nos pueden seguir en todas nuestras redes, YouTube, Facebook e Instagram. Ahí subimos muchos tips, mucha información, para que siempre estemos más informados sobre todo esto y vayamos conociendo más acerca de nosotros mismos, de nuestro cuerpo y de cómo mejorar la salud a través de la quiropráctica.